Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien, deseosos de encontrarnos hoy con la palabra. Dice que Leonardo Boff, censurado por la iglesia, pero antes de que lo censuraran era uno de los más grandes teólogos latinoamericanos, de un libro que se llama Jesucristo, y decía que el principio de la creación, antes de que resonara la palabra, existió el silencio. Decía que ante el silencio da paso a la palabra de Dios. Por eso siempre es bueno hacer un silencio profundo y regalarle esta hora al Señor, ¿verdad? Siempre a esta hora van a estar los celulares, los entretenimientos, situaciones y problemas, pero en medio de todas esas cosas poder regalarle al Señor esta hora, como quien se para frente al Santísimo. Va a decir Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? Que el estudio también va a ser oración. Como decía San Agustín, que el que canta ora dos veces, también el que estudia ora dos veces, ¿verdad? No solamente alaba al Señor, sino también lo conoce más. Diría San Agustín: nos has creado para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Dios te salve, María, de gracia, el Señor es contigo, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ven, Espíritu Santo, envía tu Espíritu para darnos nueva vida. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. San Pablo Apóstol. Bien, con esta oración, pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que nos asista con su Espíritu Santo, vamos a entrar en un tercer tema bíblico importante. Sobre todo el libro del Génesis es un libro sumamente importante, porque no solamente marca el inicio de la obra redentora, sino que también mira hacia nuestros días, hacia el culmen de esa obra redentora. Y hemos visto la creación, hemos visto el pecado, y hoy vamos a ver las consecuencias de ese pecado. Porque cualquiera de nosotros pudiera pensar que el pecado es una situación aislada, que después de haber cometido ese pecado ya eso quedó ahí, sí, ya quedó en el pasado. Pero el pecado, ¿verdad?, es como un germen, como un virus, como el cáncer, ¿verdad? Está vivo, y aunque usted no lo pueda ver, sigue haciendo daño si uno no lo identifica desde el principio. Es decir, las situaciones de pecado que uno vive traen consecuencias. Si no se asumen esas consecuencias van ahogando nuestra misma experiencia de vida. Y eso es lo que sucede, ¿verdad?, en el episodio que vamos a ver hoy. Lo que se va a manifestar, el pecado de Adán y Eva, esa ruptura que hay con el Creador en un primer momento, ¿verdad? Se rompe esa relación Dios y hombre, primer mandamiento, ¿verdad? Pero la ruptura de Dios y el hombre, la ruptura de el hombre y la naturaleza, también trae consigo la ruptura de el hombre con el hombre, con el prójimo, ¿sí? Y es allí donde vemos la primera situación que engendra muerte. Recuerdan que cuando el Señor le advierte a Adán y Eva del pecado, le dice: de todos los árboles que hay en el jardín puedes comer, de todo lo que hay, pero no del que está en el medio del jardín, porque en el momento en que comieres de él, morirás. Y ellos comieron y nadie se cayó de espalda, ¿verdad? Nadie cayó muerto, pero entró la muerte. Y vamos a experimentar la muerte en el acontecimiento de los hijos de Adán y Eva. Doloroso, ¿verdad? El sufrimiento,
la mayoría aquí que son padres, el sufrimiento de ver que dos hijos empiecen a pelear y se lleguen a odiar a tal punto, experimentar que un hijo mate a otro, es una cosa horrible, espantosa. Y es la primera situación que vamos a ver como consecuencia del pecado. Porque la ruptura del hombre con Dios trae consigo también la ruptura de la convivencia del hombre, la fraternidad. Y ese es el tema que vamos a ver hoy, la fraternidad. Y pueden llamarle el fratricidio y la venganza, que son los pecados que vamos a ver aquí. Pero vamos a ver lo que es la fraternidad y vamos a tomar elementos para nosotros para ayudarnos a vivir en fraternidad. ¿Sí? Vamos a ver entonces el texto como si estuviéramos viendo una obra de teatro, y en cada obra de teatro, cada vez que el telón se abre, hay una escena importante que nos va a presentar el texto de Génesis y que se va a mostrar pues en los personajes de Caín y Abel. Dice la palabra de Dios que Adán se unió a Eva, su mujer, la cual quedó embarazada y dio luz a Caín. En esta oportunidad dijo: gracias a Yahvé me conseguí un hijo. Eso significa Caín. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín labraba la tierra. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Porque aquí se nos presentan, no solamente nos están hablando de una situación familiar, sino que también están tratando de dar respuesta a una situación social. ¿Cómo debemos ser nosotros los judíos? O sea, pastores, es decir, nómadas, o agricultores sedentarios. Aquí hay dos relaciones, ¿verdad? El sedentario, el que ya tiene un lugar donde vivir y se puede dedicar a la agricultura. Mientras que el pastoreo es propio del nómada, el que no tiene casa, el que va de camino, ¿sí? En la dinámica del camino. Recordando que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo nómada, ¿sí? Y nos encontramos también la figura de los dos hijos, igual que por allá adelante de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo mayor, el hijo menor. Vamos a ver esa realidad. En el segundo episodio vamos a ver la situación detonante, ¿verdad? Primero vimos los personajes, ahora vamos a ver la situación. ¿Qué fue lo que le pasó a esta gente? Pasado algún tiempo, dice el versículo 3 al 5, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa. A Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Ante esto, Caín se enojó mucho y su rostro se descompuso. Miren qué detallista el escritor, ¿verdad? El rostro, el cuerpo refleja lo que llevamos dentro. Por eso un psicólogo a una mirada aquí sabe quién quiere estar aquí, a quién está prestando atención, quién está en otro lado, porque simplemente ya la postura corporal, ¿sí? Tus facciones del rostro ya van diciendo muchas cosas de lo que hay dentro. A veces uno no se fija y tiene gestos, ¿verdad? Entonces llegó y la hermana llegó a la ultrella y miró al grupito que está allá y ella piensa que nadie la vio, ¿verdad? Porque después te habla normal y todo lo demás y tú estás acá y que está primero hace esos gestos y luego aquello y no pasa nada, pero sin darse cuenta dice: yo no sé por qué aquí a mí me tienen rabia, si yo me llevo bien con todo el mundo aquí. Sí, pero a veces no ves tus gestos. La ofrenda, ¿verdad? Aquí la visión es la ofrenda. Tal vez Caín estaba más pendiente
de la ofrenda de su hermano, o más para agradar a Dios o para agradarse él. Algunos rabinos dicen que daba lo que le sobraba, que tal vez su ofrenda no era plena, que esa fue la diferencia, ¿verdad? Qué sé yo. Lo que sí es que esto produjo en él tal vez una sensación como de envidia, como de celos hacia su hermano. Fíjense que muchas veces en la comunidad, pasa en la familia, ¿sí? Los hermanos a veces se celan. Mi mamá quiere más a este que a aquel, empieza eso. Pero también en la comunidad cristiana pasa, ¿sí? Y entonces hay celos de los dones de los hermanos, ¿sí? Y empiezan, ¿sí?, esas situaciones detonantes. Al principio uno la va tratando de sobrellevar, pero esas situaciones están allí, ¿sí? Están allí. Y entonces Caín se enojó mucho y si su rostro se descompuso. El rostro muestra, ¿verdad?, quiénes somos, nuestro rostro. Episodio tercero. Cuando llegamos al tercer episodio, el texto nos habla del tema de la conciencia, ¿sí? Ahora, Caín, en un momento a solas, empieza a reflexionar. Y esto lo hace el escritor sagrado a través de un diálogo con Yahvé. El diálogo con Yahvé, que es el que tenemos nosotros en el interior, en lo que se llama la conciencia, el lugar más íntimo, ¿sí? Va a decir el catecismo de la Iglesia Católica, que es el lugar más íntimo del hombre, el sagrario del hombre, donde Dios le habla, la conciencia. No es que anda oyendo voces por allá, que Caín oía voces, sino que entró en su conciencia y como que una voz, ¿verdad?, una sensación de voz que tenemos dentro de nuestra conciencia, le dice: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas con la cabeza baja? ¿Ya? Desanimado, cabeza baja. Si tú obras bien, si haces el bien, podrás levantar la vista. De hecho, cuando uno hace lo correcto y está en lo correcto, no tiene por qué esconderse, no se esconde, mira a los ojos. Pero si no obras bien, entra el pecado que está agazapado a las puertas de tu casa. De tu casa, ¿sí?, tu ser. De eso habla, no de la casa de bloque ni nada de eso, ¿no? Recuerden que para Santa Teresa de Jesús decía que somos como un castillo, una casa. San Pablo va a decir: somos templo del Espíritu Santo, casa de Dios. Dios habita en nosotros, habitamos también nosotros allí. Dice, el pecado está a la puerta de la casa, no está adentro. Tú lo puedes dejar entrar, pero está ahí al acecho, a la puerta, y te acecha como una fiera, pero tú debes dominarlo. Aquí el tema de la tentación. La tentación no es un pecado, está allí. O sea, Abel siempre de payaso entregando sus vainas, pues. Ya se la voy a hacer. Empieza el pensamiento, pero la voz te dice: ¿por qué? ¿Por qué no te alegras del bien de tu hermano? ¿Por qué te incomoda lo que hace tu hermano? ¿Qué? No, porque es que siempre anda de payaso, quiere sobresalir entre los demás y, pues llegó él, tiene que hacer bulla, que me tiene cabreado, ¿sí? Tiene harto. Es el interior. Pero la conciencia dice: como una fiera te acecha el pecado, pero tú puedes dominarlo. Llega el momento en que en el interior tú tienes que decidir si dejas que la fiera te devore. Hay una historia de unos indios cherokee, que el nietecito se acerca al abuelo y le dice: abuelo, preguntándole acerca del bien y el mal, ¿por qué? Dice: lo que pasa es que dentro de ti hay dos lobos, ¿sí? Uno bueno y uno malo. ¿Y quién gana, abuelo? Dice: aquel que tú alimentes más, es el que más alimenta. Pues parte de lo que podemos también sacar, extraer de aquí,
El pecado está allí, pero tú lo puedes dominar. Si lo sigues alimentando, porque el tema es que llega y dice, sí, tú has visto a fulano, cada vez que llega aquí de payaso, que sí, empezó la vaina, ¿no? Ya no es, empieza a crecer el asunto con otro, ya métele candela. Se cierra el telón y vamos al otro. El cuarto episodio se dejó dominar. Se dejó dominar. Caín después le dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y como estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Al final llegó el momento en que se dejó llevar por la envidia, se dejó llevar por los celos, cayó en la hipocresía. Fíjense que hay pecados en la fraternidad que van ligados. La envidia, ¿verdad?, engendra hipocresía. Casi siempre el envidioso termina siendo hipócrita. Vamos al campo a ver la invitación. No era para salir ni disfrutar, era para matarlo. ¿Sí? Lo engaña. ¿Sí? Lo mismo pudimos ver en el pecado de David que hemos escuchado en esta semana, ¿verdad? También entró la envidia, el deseo, vio a la mujer de Urías, la mandó a buscar, después que la tuvo, entonces mandó a buscar a Urías. Hipócrita, mintió, falso, dije para felicitarlo, comieron, bebieron, eres el mejor soldado que hay porque tú eres mi amigo, te voy a mandar a que vayas nuevamente a tu casa y estés con tu esposa, ya mañana te regresas a la guerra, ¿verdad? Para meterle el golazo. Hipócrita, ¿verdad? La hipocresía. Se meten por la envidia en la fraternidad, y no hay peor cosa que vivir en el pecado y aparentar vivir en la gracia. Tal vez esa puede ser la desdicha más grande que podemos enfrentar los cristianos, ¿verdad? Porque hay una presión moral de santidad, y como nos da pena mostrar nuestra vida de pecado, nuestra debilidad, entonces la ocultamos y vivimos a veces muy hipócritamente, ¿verdad? Aparentando santidad, aparentando tal vez rectitud, y por eso a veces somos hasta implacables con los hermanos, ¿sí? Pero en el fondo tampoco nosotros lo vivimos plenamente. Corregimos a otros, pero nosotros también lo estamos haciendo, y a veces hasta peor. Nos dejamos vencer por el pecado, y eso fue lo que le pasó a nuestro hermano Caín. Se cerró el telón y abrió el quinto episodio. Vuelve la conciencia. Fíjense que la conciencia es Dios mismo dentro de nosotros, y normalmente la conciencia a veces nos alerta antes, en ocasiones incluso durante el acto y después del acto. Entonces, después del acto nuevamente viene la conciencia. La conciencia trata de hacer que nosotros reconozcamos el pecado y podamos arrepentirnos. No todo está perdido. ¿Sí? Aunque se ha hecho mucho daño, podemos levantarnos, podemos arrepentirnos. Pero ahí en la conciencia van a decir los grandes místicos, aparte de la voz de Dios que está en la conciencia y tu voz interior, que tú tienes una voz interior también, que tú conversas contigo mismo, ¿sí? Pero hay veces que sientes que es Dios que te habla, te da paz. De hecho, cuando vamos al Santísimo sentimos esa paz, esa voz de Dios, cuando oramos. Pero también podemos escuchar la voz del mal, y esa causa turbación, ansiedad, tristeza, porque en ese momento en el que el Señor busca el arrepentimiento, el enemigo busca el orgullo, ¿sí? Que te mantengas en tu postura, en tu esquina, ¿verdad? El Señor le pregunta, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Es la pregunta. ¿Acaso Dios no sabe dónde está? Sí lo sabe, pero interpela la conciencia, ¿sí? ¿Dónde está tu hermano? También aquí el texto se abre a una dimensión interesante. La fe cristiana no puede vivirse en solitario.
pero casi siempre nos centramos en una fe muy intimista, solamente mi relación entre yo y Dios, Dios y yo. Y Dios siempre te pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde has dejado a tu hermano? Tu hermano del grupo que ya no viene, ¿dónde está tu hermano? Tu hermano que hizo cursillo contigo, ¿dónde está tu hermano? Es la pregunta. Y la respuesta de Caín es increíble. Yo no sé dónde está. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que cuidarlo? ¿Soy yo el policía de mi hermano? ¿Ah? No tiene hombre tan grande. ¿Sí? Pero aquí lo que se centra es en el egoísmo, ¿verdad? No me interesa lo que le pase a mi hermano. Y esto es crucial en la vida cristiana. En la vida cristiana, fíjate que el Señor nunca los envía solo a la misión. Los envió de dos en dos. Ni siquiera Él hizo la misión solo. Es el texto que una vez después de bautizado salió y llamó, empezó a llamar. Sígueme, sígueme, sígueme. La misión que el Señor invita es una misión comunitaria. A nosotros en cursillo dice, nos salvamos en racimos, decimos, ¿verdad? Es el hermano. Pero fíjense qué interesante, ¿verdad? ¿Quién es el mayor, Caín o Abel? Caín, ¿verdad? Abel es el hermano menor. Y resulta ser, ¿quién es responsable de su hermano? ¿Caín o Abel? Debería ser Caín, por ser el hermano mayor. ¿Quién es el heredero, el primogénito? Caín. Sin embargo, pudiéramos decir que hasta Dios debería tener mayor amor, privilegio para con Caín, porque es el hijo primero. Pero aquí le da la vuelta a la tortilla y cambia la visión de los hermanos judíos y cambia incluso la visión nuestra. Para Dios es más importante el pequeño. ¿Por qué? Porque el pequeño todavía no es responsable de sí mismo. Por eso entre los discípulos dice, el que es más importante entre ustedes tiene que hacerse el pequeño, el hermano menor. El hermano menor es el imprudente, el que todavía no ha madurado, el que está empezando. Dios tiene predilección, mejor dicho, por el hermano pequeño. Los cursillistas que acabaron de hacer cursillo. ¿Quiénes son los más importantes en la comunidad? Debería ser los que acaban de hacer cursillo. Pero en la lógica nuestra es el vocal de escuela, es el presidente, es el rector, vamos poniendo títulos, el hermano mayor. Y el hermano mayor se enoja, tengo 25 años de estar en cursillo perseverando aquí, yo no soy un chiquillo, a mí se me tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? Estos que llegan nuevos inventando vainas, pues es el hermano menor el más importante. Y nos cambia la dinámica, porque tú dices, ¿cómo van a ser ellos lo más importante si ni siquiera saben lo que es cursillo? Pues a Jesús parece que eso le importa muy poco. Lo que más le interesa es el cuidado del menor, el pequeño. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Poco le faltó decirle a Dios, claro, ¿verdad? Sí, tú eres. Y por eso hay consecuencias, porque no hay arrepentimiento. Caín pudo decir en ese momento, sí, perdón, y llorar amargamente el pecado hacia su hermano, pero en vez de eso, se llenó más de orgullo, se encerró en sí mismo. Es más, ni siquiera le tocó el tema. Pero entonces, esa acción de Caín trae consecuencias. Entonces Yahvé dijo, versículos 10 y 12, ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano y su grito me llega desde la tierra. Es interesante porque la sangre del hermano, el dolor del hermano, fruto del pecado del otro hermano, llega al corazón, llega a Dios, sube a la presencia de Dios. Y Dios no se puede quedar de brazos cruzados.
porque la sangre clama justicia. Dios es justo, ¿sí? La gente de otras religiones le llama ley de causa y efecto, le llama karma, le dice lo que haces se devuelve, el boomerang, etc. Pero no es más que pues precisamente la justicia divina. O sea, Dios es justo, hay un orden. La sangre, fruto del pecado, clama justicia. El pecado del pequeño llega al corazón de Dios. Dios que ama a sus hijos tiene que ser justo. Y por eso, aunque perdona, hay consecuencias. Y hay que asumirlas, ¿verdad? Dios en Jesucristo nos perdonó a todos, pero seguimos sufriendo las consecuencias del pecado. Las asumimos. Y es más, Dios las ha transformado en beneficio para nosotros, aunque no lo entendamos en el momento. Pero definitivamente, ¿verdad? Esa sangre no podía quedarse así. Entonces, aquí hay una palabra muy fuerte que no había aparecido hasta este momento: la maldición. En adelante serás maldito y vivirás lejos de este suelo fértil que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano, que tu mano ha derramado. Cuando cultives la tierra no dará frutos, andarás errante y fugitivo sobre la tierra. Esa es la consecuencia de su pecado. Es en ese momento como que a Caín le cae el cuara, pero es interesante porque Caín tampoco siente dolor por la muerte de su hermano, sino que ahora le preocupa es lo que le va a pasar a él. Sigue encerrado en su egoísmo. O sea, Caín no se arrepiente nunca de decir, cónchole, verdad, maté a mi hermano y perdón y todo lo demás. No. Fíjese, Caín entonces le dijo a Yahvé, mi castigo es más grande de lo que yo puedo soportar. Tú me arrojas hoy de esta tierra y me dejas privado de tu presencia. Si he de ser un errante y andar vagando sobre la tierra, cualquiera que me encuentre me matará. Ahora tiene miedo que lo maten a él, pero no le importó haber matado al hermano, ni tampoco le duele. Le tiene más miedo o le clama a Dios misericordia para que no le pase lo mismo. Miren ustedes, si a veces uno no tiene esos mismos pensamientos, ¿verdad? No es que me importe el otro, me importa lo que me pueda pasar a mí, ¿sí? Parece la oración del publicano que llega y dice, Señor, te doy gracias porque no soy como este, ¿sí? La del fariseo y el publicano. No soy como este publicano, yo hago mis ayunos, yo hago mis métodos, yo soy bueno, ¿sí? No como este pagano. Yahvé le dijo, bueno, está bien, todavía Dios, desde ahí se ve la misericordia. Le pudo mandar un rayo y lo mataba a Caín, pero Dios no es hombre. Dios no es como los hombres. Nosotros los hombres hubiéramos pensado en venganza, ¿verdad? Dios no. Dice, me vengaré 7 veces de quien mate a Caín. O sea que le perdona la vida. Incluso dice que lo va a proteger. Incluso dice que puso una marca para que no lo matara el que lo encontrara. Hasta eso le da protección. Por eso decimos en ese episodio la misericordia de Dios. Y Caín se fue. Caín no llegó a pedirle al Señor, mira, perdóname, a los papás, y no, se fue. Decidió abandonar la comunidad. Rompió la relación con sus padres, rompió la relación con su hermano, rompió la relación con Dios. Lo único que le interesaba es que no lo mataran y se fue. Se fue al país de Nod, al oriente del Edén. Se lo va a dejar de tarea, porque es muy importante el lugar, ¿sí? Pero se fue. Después vamos a ver hacia qué lugares donde toma. Que es interesante porque hace relación con los demás pueblos, ¿sí? Pero yo no me quiero centrar ahorita en ese tema, sino que estoy centrado en la fraternidad. Y aquí él decide irse, se va, como muchos de nosotros. Tal vez en vez de enfrentar la situación, de reparar el daño, muchas veces decidimos irnos. Puede ser la actitud de Judas. Decidió irse también, decidió quitarse
después la vida. A diferencia de Pedro, dice, que regresó a la comunidad de hermanos y Jesús va a buscarlo nuevamente. Y fíjense, la actitud de Pedro es muy distinta a la actitud de Caín. El que se fue, eso me fui ya. No. En vez de asumir la consecuencia, se va. Vamos a ver unos puntos importantes para nuestra reflexión y ahora sí vamos a tomar nota aquí, no escrita, ¿no? Porque esto yo igual se lo voy a mandar, terminada las diapositivas, todo eso va a llegar a usted. Pero sí me interesa la reflexión en el momento de los puntos que vamos a hacer. Después de esta reflexión, sí vamos a entrar en un taller, si esperamos, sí, que el tiempo nos dé. Lo primero, Dios mira el corazón y no las apariencias. Antes de mirar al otro como rival, primero reviso mi interior. ¿Sí? Es decir, cuando vino la ofrenda de Caín y de Abel, Dios tal vez no miró lo grande de la ofrenda o qué ofrecieron, sino su corazón. Aquí vemos que el corazón de Abel era un corazón noble, ¿sí? Se entregó en la ofrenda, mientras que el Caín esperaba otra cosa, ¿sí? La aceptación, tal vez la alabanza. ¿Por qué? ¿Qué entregaba cada uno? Cuando nosotros ofrecemos, lo hacemos con un corazón limpio o buscando la admiración de los demás o la recompensa de Dios. Fíjense que hay una llamada doctrina, ¿verdad?, de la retribución, donde hay gente que diezma, hay gente que dona, porque Dios me va a multiplicar. Dios es así, pacta conmigo. Entonces yo le doy $10, él me va a regresar 100. Y eso también, ¿qué clase de ofrenda es esa? ¿Es la ofrenda que se da, que se ofrece buscando algo a cambio? Simplemente una ofrenda que sea de corazón, sin buscar nada. 2. La envidia no controlada conduce a la violencia. Todos sentimos envidia. Todos los seres humanos sentimos envidia. ¿Por qué? Porque todos, después de la caída de Adán y Eva, fue herida nuestra naturaleza, nuestra concupiscencia, nuestra inclinación al mal. Entonces hay envidia en nosotros de vez en cuando. Algunos ya menos que en otros, son más santos, pues ya no envidian nada. Pero los que somos pecadores de a pie sí envidiamos. Porque la envidia puede empezar como una simple emoción momentánea, después puede ser un sentimiento, después se puede crear en una pasión más fuerte, ¿verdad? Si yo no la corto de raíz. Por eso dice que tiene que controlarse, ¿sí? Cuando uno siente envidia, tiene que sacarlo a flote. ¿Sí? Preguntarse, ¿por qué le envidio? Normalmente le envidio algo que yo quiero ser, o tal vez no soy consciente de los dones que yo tengo. ¿Sí? Aquí hablamos ya de un tema de autoestima, ya nos podemos ir por otro lado, para allá con nuestro hermano psicólogo. Pero sí, ciertamente por ahí va muchas veces la cosa. Tienes un montón de dones, pero no eres consciente que los tienes y te parece que ese don del hermano es más. O como el niño, ¿verdad? El niño chiquito que busca la aceptación de sus papás y que en el momento, como no es el foco de atención y los papás están conversando, grita o se tira o hace un berrinche para que diga, estoy aquí. O cuando viene el hermanito o la hermanita, se siente que lo desplazaron y empieza la pelea y la cacorronea, loco, porque pues nos pasa eso. Entonces la envidia, hay que estar atento a la vida espiritual. Ver si en este momento sí sentí envidia. ¿Por qué sentí envidia de Marlice hoy? ¿Por qué sentí envidia de mi hermano Alan hoy? Porque yo soy el que quiero estar cantando. No es que yo canto mejor que ese más lejos. ¿Por qué? O sea,
Yo tengo y decir, no, yo soy un, si yo tampoco que canto muy bien, nada. Me dice, me salen los gallos, que voy a estar envidiándole si el hermano lo hace de corazón. Entonces uno tiene que ir trabajando esas envidias, ¿verdad? Porque si no, entonces se va creciendo y después incontrolable. El otro no es mi rival, el otro es mi hermano. Nosotros tenemos que luchar, es bien duro eso, para que el concepto hermano no sea solamente un título. Cuando yo estaba en el ministerio, a mí no me gustaba que me dijeran padre, porque yo le digo, ¿usted se siente hijo mío? O lo dice porque es un título. La mayoría de la gente lo dice por un título, pero no porque se sienta que es papá el domingo de uno, ¿verdad? Pues no le hiciera caso a lo que dijera. Pero a veces hasta nos incomoda lo que dice. O sea, de mucha gente uno dice padre porque es un título. Y muchos nos decimos hermanos porque es un título. ¿Ah? El hermano fulano, pero de hermano a... o hermana. ¡Ay, hermanita! No, a veces nos sale bien hipócrita. Pero hay que empezar a ver al otro, porque todos somos custodios unos de otros. San Francisco de Asís lo llevó a la espiritualidad de sus frailes. Y el fraile, que era el responsable del convento, se llamaba el guardián. No se le llamaba el superior, como en las demás órdenes, sino que a ese fraile le llaman el guardián. Porque para Francisco, él tiene que cuidar a los demás hermanos. Está pendiente del cuidado de los demás. Y le llamaba el guardián. Miren qué interesante. Y un hermano tenía que ser custodio del otro. Entonces al hermano que nombraban custodio, tú lo tenías que invitar a tu casa. Como dice el texto, invitar a tu casa era contarle quién eras totalmente, dejarlo entrar. En la espiritualidad franciscana eso es muy importante, porque el carisma de los franciscanos no es la pobreza, es la fraternidad. Observan la pobreza como un signo, pero su carisma, o Francisco, el carisma que introdujo en su comunidad era vernos como hermanos, hermano Sol, hermano Luna, hermano Lobo, hermanos, fraternidad. ¿Recuerdan cuando el Papa Francisco dio su primer discurso? Pues utilizó las palabras de Francisco. Cuando dijo el nombre, dijo, buscamos o busco crear una gran fraternidad. Esa es la visión franciscana, que es cristiana al fin y al cabo. Por otro lado, la indiferencia. Pareciera que ser indiferente o hacerse el loco o eso no es conmigo es algo loable, ¿verdad? Nosotros algunos decimos que eso es ser diplomático. Hay mucha gente diplomática en la comunidad cristiana. O hacerme el desentendido de eso para no buscar problemas con él. Pero es precisamente lo que hace Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Yo no sé. ¿Dónde va a ser el retiro? Yo, ¿qué voy a saber yo? Eso le toca al grupo tal. ¿Ah? ¿Qué día es que es el cursillo de dama? Yo que voy a saber, pregúntele a los de precursillo, ellos solo. Nos desentendemos, ¿verdad? De muchas cosas. No solo se hace daño con violencia, ¿verdad? Cuando exhibo, cuando grito, cuando hago, sino también cuando ignoro a un hermano. ¿Sí? Cuando voy a caminar por acá porque no quiero ni hablarle, ni verlo. Pero estamos en la misma comunidad. ¿Sí? Y eso lo hacemos todos. Hoy no tengo ganas ni de hablar. Por acá. Aquí a Maya trae mi esquinita ya. La sangre de la víctima clama a Dios. Toda vida tiene un valor sagrado. La violencia nunca es invisible ante Dios. Por más que pensemos que esto va a quedar así. No. Al final, la justicia de Dios impera. Por eso hay que amar al hermano. 6. La reconciliación comienza identificando mis propios Caínes. Porque es fácil identificar al Caín de afuera, pero lo difícil es identificarme como Caín. De hecho, mucha gente dice, tú eres un Caín, pero nunca se dice, yo soy un Caín. Y empieza a identificarse. Porque la conversión
empieza cuando yo nombro mis pecados, mis fantasmas por su nombre. Yo soy un lujurioso, yo soy un mal hablado, yo soy un borracho, yo soy una perequera. ¿Sabes lo que es perequera? ¿No? No son palabras ya, ¿no? Es chorrera. Pues sí, pero nos cuesta aceptarlo. Es más, a veces decimos, es que antes yo era así. Antes todavía eres, hombre, ¿qué vienes a decir que antes? Antes yo era, el Señor me cambió. Hay cosas que he ido mejorando, pero todavía. Por eso es que el Señor le dice, tienes que resistirle, porque él está como una fiera afuera. O sea, tú lo sacaste, pero esa fiera sigue allí. El demonio tentó a Jesús y después, como no pudo, ¿qué dice el texto? Se fue y no volvió más. Esperó otra mejor ocasión. Así es el demonio. Ahorita me venció, pero yo lo cojo después bajando. Y en el momento menos indicado, ahí salió nuevamente el tentador. Pero tú puedes vencerlo de la mano de Dios. Y por último, la verdadera ofrenda no es la que se da con dinero, no es la que se da en víveres, es una vida fraterna. Cuando se vive en fraternidad, esa es nuestra mejor ofrenda para Dios. Tal vez a Dios no le hubiese interesado si llevó frutos de la tierra o los animales. ¿En qué le puede servir a Dios que maten un animal y le tiren grasa para arriba? O sea, los sacrificios nuestros no aumentan la gloria de Dios. Dios no es más Dios porque usted vaya más a misa o menos a misa o se confiese más. Eso está para ayudarlo a usted, no a Dios. Que a veces uno cree que le está haciendo un favor a Dios con servirle. No, el servirle a Dios nos beneficia a nosotros mismos, más que a Dios mismo. Dios lo permite, nos asocia para bendición nuestra. Por eso la mejor ofrenda que hay es precisamente una vida fraterna, poder ver a Dios en el hermano. Esto es fácil decir. Yo le digo a la gente que a mí del cristianismo lo más fácil que me sale es predicar. La cosa es vivir. Ahí es donde la cosa se pone bellaca. Dice, pues precisamente dice, nosotros vamos a anunciar a Cristo. Pero cuando tú anuncias a Cristo, y tú dices, ¿dónde está Cristo? A ese Cristo que anuncia, ¿dónde está? En el cielo. No, está en la misa. No, que está en la Eucaristía. Está... La gente no lo ve allí. La gente necesita ver a Cristo en ti. Ahí la cosa está. Ver a Cristo en el otro. Y no necesariamente porque tenga superpoderes, sino porque Jesús dice que está en el que sufre, en el que llora, en el que necesita, en el que no tiene ropa, en ese está, en el que menos tiene, o sea, que está en todos. ¿Cómo poder vivir una espiritualidad verdaderamente encarnada? Yo, el último librito que traje por ahí se llama El Mejor Camino, porque al final traté de ver eso, en ese texto, cuando Jesús, después de los 10 mandamientos, después de todo ese montón de mandamientos del Antiguo Testamento, después de la bienaventuranza, llegó el momento de la cruz y les dice, bueno, ahora les voy a dar un mandamiento, se va a resumirlo todo en uno solo, ¿verdad? ¿Y qué le dice Jesús? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen como yo los amé. Y ahí resumió todo. O sea que la vida cristiana, está bien, reza todos los rosarios que quieres, eso te va a ayudar muchísimo. Estoy diciendo que es malo. Reza todos los rosarios que quieres, haz la novena que te dé la gana, camina todos los santos que quieras, vete al Vaticano, vete a la Tierra Santa, sea para donde quieras, vete de retiro por 40 de... Pero si no amas al hermano, no sirve de nada eso otro. O sea, al final todo se concentra en la fraternidad. Lo que haces a uno de estos, a mí me lo hace.
Dice San Juan de la Cruz, retomando el capítulo 25 de Mateo, que al final de nuestra vida Dios nos va a examinar en el amor, y en el amor al prójimo, no en el amor ese pasional, en el amor al prójimo. Tuve hambre, me diste de comer, estuve sediento, estuve solo, lo que llamamos la obra de misericordia. Entonces podemos decir, ya terminando, que la fraternidad es un camino de compromiso. Ser custodio de los hermanos implica gestos concretos. Si hoy nos proponemos ser custodio de los hermanos, ¿cuáles son mis gestos que deben acompañar ese amor al prójimo? Primero, escuchar. ¿Sí? No hay detalle más hermoso, muestra de amor, que escuchar al otro. Por eso el amor de los hombres a Dios se muestra en la escucha. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno. O sea, lo primero que Dios le pide es escucha. Nadie obedece si no escucha. Pero escuchar a tu hermano. 2, acompañarlo. El que está solo, el que está triste, el que está enfermo, estar allí. Aquí estoy, hermano, ¿verdad? Aquí estoy. No te está diciendo que le des consejos, simplemente acompáñalo. Que no te solo. Evitar rivalidades. Todas las personas tienen derecho a pensar distinto. ¿Sí? Yo no tengo por qué imponerle mis criterios, escucharlo, compartirlo. Al final te darás cuenta que él tiene sus razones. ¿Sí? Todos tenemos razones. Entonces, que una persona piense diferente a mí no significa que es mi enemigo. Yo puedo disentir y no por eso te odio. ¿Ah? Por eso la familia es como la escuela precisamente de la fraternidad. Porque en una familia casi siempre hay diferencias, hay rivalidades. La mujer piensa a veces distinto al hombre, pero ¿qué los mueve a que no se arranquen las greñas? Si de verdad se aman. El amor, ¿verdad? Entre hermanos pueden pensar diferente y todo lo demás. Al final se toleran porque se aman, porque son hermanos, hay un vínculo. Pero cuando no somos nada, entre comillas, promover la paz. Si escuchamos que hay situaciones de conflicto entre hermanos en la comunidad, ¿para qué le echamos más leña al fuego? Entonces nos convertimos en lleva y trae. Ahí voy a aprender esta vaina hoy. Ah, tengo una nueva. En vez de ser puentes, mediadores, bien, nos entretiene la cosa, ¿no? Entonces le vamos echando más candelitas porque la vaina se ponga más ahí, los dos bandos. No, pues, somos promotores de paz, deberíamos buscar la paz. Hubo una pelea, la comunidad cristiana, Pedro y Pablo se dijeron lo que Pablo le dijo, su montón de vaina a Pedro, y después cuando iban a decidir dónde iban a evangelizar, Pablo fue allá a hablar con Pedro, y Pedro le dijo, no, allá tú te encargas hasta al lado, y no pasó nada. Tuvieron divisiones, disensiones, diferencias de criterios, de evangelización y todo lo demás, pero no por eso. Pablo siempre dijo que la cabeza era Pedro, siempre lo aceptó en su carta. Y Pedro siempre dijo que Dios le había dado un don a Pablo para predicar y una sabiduría que mucha gente ni siquiera la comprendía. O sea, que supieron entenderse por el bien de la iglesia. Y así por eso vemos cosas en la iglesia, que estas facciones, entonces la gente dice que en la iglesia hay dos bandos, que si los de izquierda y los de... Una familia no es que hay bandos, pero hay diferencias, claro que hay diferencias, pero no por eso... Claro que hay situaciones de conflicto, pero hay que precisamente gestar la paz. Al final nos ponemos de acuerdo, hay que ponernos de acuerdo. Conciliar. Y por último hay que actuar con compasión, ¿verdad? Porque hoy cayó él,
pero mañana puedo ser yo. Si algún hermano aquí pues tiene su matrimonio, pero se rompió ese matrimonio, no estamos para pisotearle la vida a los dos bellos. Te lo decía, mira, tanta vaina que se la tiraba de santito. Míralo cómo está. Eso no alimenta nada. Compasión, pues tú no eres juez de ellos. Tender la mano, porque puedes ser tú el siguiente. Nadie en la vida cristiana tiene un superpoder para resistir los embates del pecado. Hasta Pedro negó a Jesús. Bien negado. Y Jesús lo fue a buscar. ¿Me amas más que esto? Y Pedro sabía que no. Por eso le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, sabes que mi amor no es tan grande como el tuyo, como el de los demás, pero aquí estoy. Y Jesús le dijo que ahí quería llegar. Si no entiendes eso, no vas a poder tener compasión del resto. Lo vas a querer aplastar porque tú eres el superapóstol. Pero al probar la miseria, ahora tienes misericordia, porque yo he tenido misericordia contigo, para que tengas misericordia con otros. Por eso el cristianismo también es un camino de compasión. Compashere, sufrir con el otro, padecer con el otro. Si él está pasando un momento, yo también tengo que acompañar su momento, y no se olvidará él nunca de que en ese momento tú estuviste ahí. Por eso, la idea clave con la que queremos cerrar esta experiencia de hoy es: la fraternidad se construye en acciones pequeñitas, pero diarias. Pequeñas acciones, pero muy profundas. Aquí nuestro castigo es el tiempo. Bien, vamos entonces a una pequeña actividad. No cierren sus ojos un momento, pero entremos en un momento de profundidad. Bueno, cierren los ojos un momento y yo le voy a leer a ustedes para que se concentren, vamos, porque el tiempo es cortísimo. Quiero que en este momento piensen, mirando alrededor de los demás, sabiendo de los que estamos aquí, ¿a quién de los que están aquí en este lugar puedes llamarle con toda propiedad y razón, no como un título, hermano? ¿Habrá alguien aquí en esta comunidad? Dichoso el que puede decirlo a más de uno, que puede llamarle hermano, no solo porque por el bautismo fuimos incorporados, sino también porque lo siento así, lo vivo así, lo he experimentado en mi historia. Me ha escuchado, me ha acompañado, ha sufrido conmigo, me ha tendido la mano, ha estado allí. Piensa en algún momento también, si en algún momento has sentido envidia por algún hermano del movimiento. Esa envidia te ha llevado a sentir malos deseos para ese hermano, te ha llevado también tal vez a decir cosas en contra de él a otros. Incluso te ha robado la paz y nunca lo has conversado con esa persona. Tal vez lo has hablado con todo el mundo menos con esa persona. ¿Ya resolviste ese problema? ¿O todavía dejas que ese problema siga allí, carcomiéndote, creciendo, como una bola de nieve que se crea una gran avalancha? ¿O ya lo desenmascaraste? ¿Ya te humillaste? Porque el que se humilla será ensalzado. Yo te invito a orar en este momento por ese hermano, por esa hermana con la que tal vez habrás tenido alguna diferencia, alguna situación difícil, ahí en el silencio de tu corazón.
Vamos en este momento a hacer una oración por las personas que son víctimas de violencia. Digamos todos: Señor, escucha el clamor de la sangre derramada en nuestro tiempo. Vamos a hacer un silencio corto para recordar a víctimas locales, personas nacionales o globales que han sido asesinados por la guerra, por la violencia, por declararse cristianos. ¿Cuántos cristianos asesinados por el hecho de declarar a Cristo? Por confesar que Cristo ha resucitado. Oremos por las personas que le hacen bullying, que se burlan de ellos por el hecho de ser cristianos. Por las veces que hemos sido indiferentes con aquellas personas que no comparten nuestra fe, nuestro credo, nuestras ideologías y pensamientos. Digamos todos juntos: enséñanos a vencer la envidia con fraternidad, el rencor con compasión y la indiferencia con cuidado. Bien, aquí había que traer una velita, pero a mí se me... Pero vamos a encender una vela espiritual. ¿Sí? Dice Amarili que vamos a encender los celulares, dice, la luz del celular. Y apagamos vamos a apagar la luz y van a encender entonces la luz de su celular. Bien, con esa luz encendida, ¿verdad? Que no es como en las discotecas y que va. Vamos a hacer un compromiso sencillo y realista. ¿Sí? Aquí ante la imagen del Señor Jesús, aquí ante la imagen de la Santísima Virgen también. Cada participante puede formular su compromiso sencillo y realista. Lo vamos a hacer en silencio porque no hay necesidad de hacer una cuestión, ¿verdad?, exterior. Piense en algún compromiso o un gesto fraterno que va a realizar con su hermano. También puedes acercarte a la persona con la que tienes conflictos. También puedes escuchar con paciencia desde ahora a un compañero o compañera. También puedes hacer como compromiso acompañar a alguien que sé que lo está pasando mal. Ahora con tantos hermanos que están pasando por quebranto de salud en el movimiento, o los que ya han perdido sus familiares, que todavía, sí, ya después del novenario a veces uno dice ya, y no los vuelve a visitar. También puede ser otro compromiso, evitar una palabra o gesto de rivalidad. Desde ahora, ¿sí?, no voy a hacer gestos ni a decir palabras que causen rivalidad o hieran a mis hermanos. También puedo ayudar a alguien que sufra una exclusión. Y lo que Dios ponga en tu corazón. Piensa en este momento entonces cuál va a ser tu compromiso de fraternidad para vivir en esta semana.